nos ocupa otro tema que ya lo había anticipado Juan Pablo aquí con nosotros. Se trata de una beba que fue diagnosticada con sífilis, Juanpi, y que ahora la justicia determina que debe regresar con su familia biológica. ¿Qué es lo que ha pasado en medio de todo esto? Evangelina, buenas noches. Bueno, la polémica se instala en Concepción del Uruguay. ¿Por qué? Porque la justicia define en las últimas horas la restitución de una pequeña que el año pasado, en abril del 2017, estuvo internada en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay con un cuadro de sífilis. Un cuadro que comprueban dos médicas especialistas de aquel nosocomio, pero que en aquel momento la justicia, de hecho a través del propio procurador de la justicia, hablamos de Jorge Amílcar García, e incluso a través de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, niegan, ¿sí?, un cuadro de sífilis que indican desde la justicia que no era tal. Se instala ahí un cruce, digamos, verbal entre la Unidad Fiscal, la justicia provincial y los médicos del Hospital Urquiza respecto de la patología que venía sufriendo la nena. Niegan directamente que ellos lo negaban. Ellos lo negaban. Las dos médicas especialistas y la jefa de ginecología del Hospital Urquiza indicaban en aquel momento que la nena tenía lesiones compatibles con sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Es un cuadro gravísimo para una pequeña... Es un cuadro gravísimo en todas las edades, ¿no? Pero estamos hablando de una pequeña de 1 año y 4 meses. ¿Se pudo determinar de qué manera contrajo esta enfermedad? No se pudo determinar, o al menos... Puede ser también algo congénito incluso. No se llegó, claro. Lo que pasa es que desde el hospital indicaban que las lesiones no eran compatibles con una enfermedad congénita, ¿sí? Con que fuera sífilis, contraído, por ejemplo, en el embarazo, sino que tenía las variantes de una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Eso es fundamental al momento de empezar a determinar esto, claro. Si no, quizás sí los padres no tenían la responsabilidad, o por lo menos no se hablaba de un posible abuso sexual. Claro. Bueno, en aquel momento el cruce queda entre el hospital y la justicia. Bien. La beba de 1 año y 4 meses ya está recuperada, afortunadamente, pero ahora la justicia determina que ella regrese al hogar donde vivía cuando había contraído la enfermedad. En ese contexto, el COPNAF, a través de sus equipos técnicos, le han dicho a la justicia que no debe ser así. Lo que pasa es que son informes que no son vinculantes. Es decir, ¿la justicia puede tomar una determinación que sea contraria a los informes técnicos del COPNAF? Sí. Y es lo que han hecho los doctores Abel Comán y Celina Ansali. Celina Ansali es la defensora en Concepción del Uruguay. Han determinado que esta pequeña, que hoy ya tiene 1 año y 4 meses más, sea restituida, tiene 2 años y 8 meses, digamos, sea restituida al hogar donde además indican desde el COPNAF nunca pudo establecer una relación con su madre, ¿sí? En aquel momento, cuando la nena se recupera, es traída a Paraná junto a su madre, y los equipos técnicos del COPNAF evalúan que no existía una relación con su madre. La dan se comienza un trámite para que tenga una adopción, al menos temporaria, una prima hermana de su mamá, que es quien hoy está criando a esta nena, pero ahora la justicia ha determinado que regresa a la casa de su madre, pese a que los informes técnicos del COPNAF indican lo contrario. Además, porque la mamá de esta nena vive en condiciones sociales muy vulnerables, ¿sí? Pero desde la justicia sostienen que la casa muy precaria donde vive esta mujer ya tendría resueltas las condiciones mínimas para garantizarle a la beba la situación de higiene y cuidado que necesita tener. Por ejemplo, en aquel momento no tenían gas de ninguna forma, ahora tienen una garrafa, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Son condiciones muy precarias, pero las mínimas como para que puedan volver al hogar. Esto ha despertado la polémica porque está de un lado el COPNAF, del otro lado está la justicia, en el medio está la madre que pide la guarda de su hija. Ella lo está solicitando, ella solicitó la guarda, la justicia le da la guarda, pese a los informes que ha elaborado el COPNAF. Y bueno, ahí se ha instalado la polémica porque además el COPNAF indica que no existe un vínculo con su madre, motivo por el cual sostienen no es lo ideal, pero es la mamá que vuelva, ¿no? que vuelva al hogar. De manera tal que lo correcto es que se haya investigado como corresponde de qué manera, primero, no negar la enfermedad, Segundo, qué fue lo que pasó para que pueda contraer esa enfermedad y ver si realmente hubo una responsabilidad directa por parte de la madre como para, bueno, negarle posteriormente la guarda. Pero claro, tiene todo el derecho, es su madre. Desde la justicia al menos no han encontrado elementos para negársela. Claro. ¿Sí? A su vez, en aquel momento cuando la nena
se recupera de la sífilis en Concepción, Uruguay, queda al resguardo de 2 personas de sexo masculino que incluso eran del entorno familiar, con la sospecha, a partir del diagnóstico del Hospital Urquiza, de que era una menor abusada. Claro, ¿sí? Con lo cual, era una situación muy delicada. El CONAF en aquel momento tomó intervención directa. Marisa Paira, la propia titular del CONAF, viajó hasta Concepción de Uruguay, tomó contacto con la familia, tomó contacto con las especialistas del hospital, tomó contacto con la justicia. Ahora se ha tomado esta determinación. Debe volver a su casa a partir del 1 de septiembre. El CONAF indica lo contrario, su madre pide la guarda y la polémica está instalada. Muchas gracias, Juan Pablo. A vos, Evangelina.